Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de CESENS. Como siempre, pues me presento, soy Samuel Martínez de Espiga, trabajo en el Departamento Agronómico de la empresa y en esta ocasión vamos a hablar de pluviometría desde una perspectiva agrícola, ¿no? Vamos a ver pues, un poco los fundamentos agrometeorológicos que hay detrás de las pluviometrías en la agricultura, qué tipos de pluviómetros tenemos, cómo podemos interpretar esa información, qué otros sistemas de monitoreos alternativos tenemos y cómo podemos estimar el efecto de estas lluvias sobre los cultivos. Deciros que bueno, la iniciativa de hacer este webinar sale un poco a raíz del mes pasado, el mes de junio, donde tuvimos pues, unas precipitaciones bastante anómalas, por lo menos en nuestra zona. Llovió prácticamente pues, todo lo que no había llovido en primavera y bueno, pues detectamos una cantidad sustancialmente mayor de entradas, de consultas por parte de los usuarios a la aplicación, por lo que pues, entendemos que es un tema que suscita interés por parte de los usuarios y bueno, decidimos hacer un poco este webinar de una temática tan acotada tratando de dar respuesta a este interés. ¿Vale? A ver si quiere pasar la presentación, sí. Nada, he dividido la sesión en tres partes. Una primera parte donde vamos a ver pues, estos fundamentos de la pluviometría, esto que os decía, qué tipos de pluviómetros tenemos, qué ventajas, qué inconvenientes tenemos, cómo podemos ver e interpretar esa información. A partir de aquí vamos a ver distintos métodos de calcular este parámetro tan importante a nivel agronómico que llamamos precipitación efectiva, que lo veremos, y cómo integrar esto dentro de un balance hídrico para tomar decisiones de manejo de los cultivos, concretamente del riego. Y en último lugar, pues vamos a ver lo que a nuestro juicio es una manera más práctica o más eficaz de evaluar, de monitorear estas precipitaciones en la agricultura a través de sensores de medida directa, que en este caso pues, van a ser fundamentalmente sensores de humedad de suelo. También se puede complementar, como ya veremos, con sensores de humedad de hoja, que también me van a dar una información muy interesante del efecto que están teniendo las lluvias sobre los cultivos. Vale, en primer lugar, pues bueno, ya sabéis que me gusta hacer una introducción con un poco los fundamentos científicos que hay detrás del tema que estamos hablando y pues no quería desaprovechar la ocasión para daros unas pequeñas pinceladas de lo que es la microfísica de las nubes y ver pues un poco cómo se forma la lluvia. Voy a hacer un resumen muy breve, pues porque no es el objeto central de esta charla y tampoco soy un gran experto en este tema, pero bueno, yo creo que sí que está bien tener un poco una idea de qué es lo que hay detrás de estos fenómenos meteorológicos. Al final, las nubes no es otra cosa que la condensación del vapor de agua presente que hay en el aire, ¿no? El aire, cuando está húmedo, a medida que va ascendiendo en la atmósfera, pues como sabéis, la atmósfera normalmente está estratificada, cuando más alto estamos, menor temperatura hay, y llega un momento en el que se alcanza el punto de condensación, cuando el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido, y se van condensando ese vapor de agua que hay presente en el aire. Esta condensación se da en forma de unas pequeñas partículas, lo que se conoce como núcleos de condensación, que es lo que forma la nube. Posteriormente de que se ha dado esta condensación, son las colisiones entre esos pequeños núcleos de condensación lo que va a provocar que vayan aumentando su tamaño y finalmente pues, la gravedad haga su efecto y precipiten en forma de lluvia de granizo. Aquí veis en pantalla todo un pequeño esquema para que os hagáis una idea de la escala que estamos hablando, ¿no? En pequeñito aquí en estos 2 micrómetros tendríamos estos núcleos de condensación que son lo que forman las nubes, como os comentaba, y cómo pues, a medida que van colisionando van aumentando de tamaño hasta llegar al diámetro típico de una gota de lluvia que se sitúa en torno a los 2 milímetros. Es cierto que ahí se han llegado a registrar valores más altos de tamaños de gota de lluvia y se considera pues, que el límite físico está en torno a los 6 milímetros. Y de ahí pues, esas gotas se terminan rompiendo y acaban llegando a la superficie del suelo de forma más pequeña. También quería mencionar que la lluvia suele ser un fenómeno asociado a altas humedades relativas, pero esta alta humedad relativa no es necesariamente un precursor de la lluvia. Quiero decir que la humedad relativa hace sus oscilaciones, tiene sus ciclos diarios, normalmente pues por el día baja como consecuencia de que sube la temperatura y por la noche sube, pero no es que haya humedad relativa alta en las capas bajas de la atmósfera favorece que haya la lluvia, pero no es condición suficiente. Necesitamos, como decía anteriormente, que ese aire se levante hacia capas más altas, se enfríe y termine precipitando.
¿Vale? Sí que es cierto que hay en ocasiones cuando tenemos estratos muy estables, donde no hay viento, donde apenas se mueve, que una alta humedad relativa en las zonas bajas puede provocar una condensación fuerte que genera pues, esas nieblas espesas que finalmente pueden ocasionar una precipitación débil que no se correspondería con ese proceso que os he dicho anteriormente, pero bueno, un poco van a ser muy cuantiosas ese tipo de lluvias. Vale. El segundo fenómeno que nos preocupa a nivel de precipitaciones en la agricultura pues es el granizo, ¿no? Que no deja de ser una forma especial de precipitación de agua. El granizo se da en unos tipos de nubes muy específicos llamados cumulonimbos, que son este tipo de nubes que os enseño aquí en la imagen, y para que aparezcan estas nubes hace falta que haya un fuerte contraste entre las distintas capas de aire. Se considera que es necesario que a partir de 5.000 metros tengamos entre 10 y 15 grados bajo cero y bueno, ya vamos a ver que realmente el tamaño y la naturaleza de estas gotas de granizo terminan dependiendo de las vueltas que da dentro de la nube esa gota, esa precipitación antes de caer. De forma general se pueden distinguir, bueno, de forma muy simplificada, dos situaciones generales, ¿no? Una se correspondería con los estadios iniciales de una tormenta, cuando los topes nubosos en esas zonas altas del cumulonimbo se sitúan por debajo de los 4.000, 5.000 metros de altura y no hay muchas corrientes convectivas dentro de la nube, lo cual pues provoca simplemente nada, que las gotas de agua al caer tienen un cierto sobreenfriamiento que provoca que se formen esas pequeñas partículas de hielo, pero nunca van a alcanzar un gran tamaño porque caen directamente, suelen ir acompañadas con agua, son características, ya digo, de estas primeras fases iniciales de las tormentas de verano y no suelen ser muy dañinas pues porque en raras ocasiones alcanzan diámetros superiores a los 5 milímetros este tipo de hielo. Otra cosa diferente son cuando los cumulonimbos están más desarrollados, cuando estamos en fases más avanzadas de una tormenta, ya los toques nubosos han alcanzado pues, entre los 5 los 10.000 metros y aquí sí que tenemos unas turbulencias, por decirlo de alguna manera, internas dentro de la nube, hay unas corrientes verticales a lo largo de todo el eje horizontal, de todo el ancho de la nube, que provocan pues, que estas condensaciones, estas lluvias condensadas que hemos generado, suban y bajen y en ese proceso se congelen y se descongelen continuamente, de manera que se van agregando capas alrededor de estas bolas de hielo y pueden llegar a terminar generando bolas de granizo de gran tamaño, a la forma y el tamaño un poco del proceso de esa nube, pero de forma así muy simplificada, podemos decir que pueden llegar a generar bolas de gran tamaño, que estas sí que son las que nos hacen especialmente daño en nuestros cultivos. Vale. Vista esta primera introducción un poco de qué es la lluvia y qué es el granizo desde el punto de vista meteorológico, vamos a ver pues, lo que serían los principales dispositivos que se han utilizado tradicionalmente para monitorear estas precipitaciones, ¿no? Lo que se conoce como pluviómetros. En primer lugar, aquí a la izquierda de la pantalla pues tenéis el dispositivo manual que se ha utilizado toda la vida, pues un pincho con un cono de recepción conocido a un área que tiene una escala graduada de volumen y que nada, pues manualmente después de una precipitación visualmente se va, se anota el registro, se toma un cuaderno, donde sea y requiere vaciarlo cada vez que se registra una precipitación. Pues tienen los límites asociados lógicamente a los sistemas manuales de monitoreo. A partir de aquí, ya entrando un poco en materia, pues tenemos lo que son los pluviómetros clásicos electrónicos que llevan ya tiempo instalados en el mercado y funcionando correctamente, ¿no? Al final son este tipo de dispositivos. Todos ellos, al igual que los manuales, tienen lo que es el cono de recepción, que es con un área conocida, claro, que es donde entraría el agua de la precipitación. Aquí tendríamos la primera imprecisión, porque si las salpicaduras son muy fuertes, pues hay parte del agua que está entrando dentro del cono que puede ser que se nos vaya hacia afuera. Requiere de un cierto mantenimiento también. Al final es muy importante que este cono en condiciones de campo no se obstruya y hay que limpiarlo frecuentemente para que el agua pueda penetrar. Los modelos más modernos incluso ya incorporan una especie de pinchos como los que se ponen en las ventanas para las palomas para evitar que los pájaros se aniden aquí dentro y por tanto nos tengamos problemas también de obturación, pero en fin, al final lo importante dentro de los pluviómetros y lo que los distingue por tipologías es lo que hay dentro, que es el principio de funcionamiento, el sistema de medida que utilizan, ¿vale? En primer lugar, tenemos estos de aquí de cazoleta, son los pluviómetros más habituales, con los que más implantados, me atrevería a decir, están y con los más frecuentemente podemos encontrar en campo.
Y al final, pues lo que se basa es esta cazoleta, esta cuchara, es un volumen conocido de agua, está colocada justo debajo de la cuenca del punto de descarga de esta cuenca de retención del pluviómetro, y cuando se llena, esto tiene un contrapeso atrás, con una pesa, entonces lo que hace es bajar, descarga el agua, cuenta un pulso y como es un volumen conocido, pues al final podemos registrar la precipitación de forma continua, contando los pulsos que se dan cada vez que la cazoleta se llena y se descarga. Esto tiene pues unas ventajas y unos inconvenientes. Con todo, no hay nada perfecto en la vida, ¿no? Esto es un sistema robusto que es bastante poco sensible ante ruidos, vibraciones, perturbaciones, pero por contra la limitación que tiene es que ante fenómenos de lluvia torrencial, ante precipitaciones muy fuertes, puede llegar a bloquearse. ¿Y por qué? Pues es más o menos es bastante sencillo de entender. Al final, el contrapeso que tenemos aquí detrás tiene que ser capaz de levantarse cuando descarga el agua. Y si tenemos un aporte de agua continuo muy fuerte, pues excede la fuerza que hace la pesita del contrapeso y la cazoleta se quedaría bloqueada en posición hacia abajo. Eso lo hemos comprobado pues, metiendo un pluviómetro debajo del grifo. Cuando tú tienes un chorro de agua de suficiente caudal, el sistema no es capaz de levantar esa cazoleta y nos marcaría continuamente pues, un pulso en el que está bajando, ¿no? Esto pues, tiene unas limitaciones, que es que no nos permite en situaciones de lluvias muy torrenciales cuantificar adecuadamente los litros que han caído, pero bueno, sí que es verdad que podríamos detectar que está habiendo una lluvia muy fuerte porque el sensor sí que nos marca que está abajo. Por contra, están estos sistemas de balancín, que en esencia son parecidos a los anteriores, al final son dos cucharillas, en vez de una, son dos cucharillas en equilibrio, dos cazoletas, también con un volumen conocido, y el sistema de funcionamiento es que esta cazoleta, la que está arriba, se coloca en posición de recibir todo el agua que entra por la cuenca de retención y en el momento en el que se llena, baja, descarga el agua y la otra es la que recupera su posición, sería la que recibe el agua de descarga. Esto tiene un electroimán en el medio y lo que cuenta, digamos, es la cantidad de veces que baila ese balancín. ¿Qué ventaja tiene? Que nunca se bloquea. Como no tengo un contrapeso, sino que es un sistema dinámico oscilando, ante situaciones de lluvia muy fuerte, el sistema no se bloquearía y seguiría dándome una lectura continua. Pero pues, toda ventaja tiene su inconveniente. Por contra, al ser un sistema en equilibrio, al ser un balancín que está continuamente alternando la cubierta que se llena, es un sistema mucho más sensible ante ruidos y perturbaciones externas, ¿no? Pues si hay alguna vibración, me puede alterar la medida, el viento, este tipo de cosas. Entonces, al final, pues bueno, ahí es un poco cuestión de cada uno si prefiere más robustez o más precisión en las medidas. Por nuestra parte, deciros pues, que a nivel interno, porque al final estos pluviómetros con los que trabajamos son de fabricantes externos que integramos en nuestro software, a nivel de CESENS estamos trabajando en el desarrollo de un pluviómetro propio, pues tratando un poco de aglutinar las bondades de los dos sistemas, ¿no? Mezclando las dos tecnologías, esta de cazoleta y esta de balancín, pues estamos tratando de generar un dispositivo que se beneficie, ya digo, de ambos dos sistemas para poder tener las dos funcionalidades en uno, evitando sus inconvenientes. Vale, además de estos pluviómetros, que son lo que frecuentemente se instala en campo, os he querido traer pues, un poco las nuevas tendencias del mercado, hacia dónde van también los desarrollos de otros fabricantes. En este caso, os presento aquí, pues esta creo que es la nueva la Atmos 41, un nuevo desarrollo de Metos. Se basa en, como veis aquí, hay un muelle, una aguja, que lo que hace es estandarizar las gotas de agua que caen por la cuenca de retención. De manera que se consiguen gotas siempre del mismo tamaño y con estas dos plaquitas de aquí se cuentan la cantidad de gotas que pasan. De esa manera, pues bueno, evitas un poco la incertidumbre de este tipo de cazoletas. Por contra, la verdad que no los he probado, no os puedo dar un feedback de esto, pero por contra entiendo que el problema de obturación deberían de tener el mismo, porque claro, esto tiene un límite físico también de cantidad de gotas de agua que puede descargar. Por último, también quería mencionar pues, una nueva tendencia que hay en el mercado, que es estos pluviómetros ápticos que se llaman, pues un poco en la línea de buscar elementos robustos y piezas móviles que requieran de menos mantenimiento. Están empezando a aparecer pluviómetros que se basan en, al final es una placa metálica que lo que detecta es el impacto, la fuerza que generan las gotas de lluvia al caer, ¿no? Entonces, se supone que calibrando adecuadamente el sistema, se puede traducir esa medida del impacto de la gota en el caudal que cae. Esto teóricamente debería de ser más robusto porque no tiene piezas móviles, pero pues, requiere de calibrar y ajustar esa conversión de impacto a caudal y no siempre se hace adecuadamente en estas medidas.
Por último, quería mencionar que este tipo de pluviómetros no solo se utilizan para registros de lluvias, sino que conocemos varios casos donde en cultivos, sobre todo de cereal, donde se riega con aspersión, también se colocan este tipo de pluviómetros con la funcionalidad de contadores, ¿no? Para evaluar el aporte de agua que se está haciendo sobre el cultivo. Al final, pues es el mismo principio de funcionamiento, lo colocas en el suelo y conocido el área y conocido el volumen, pues puedes evaluar el agua que estás liberando por metro cuadrado con los aspersores. Vale, a partir de aquí, que os he contado un poco los tipos de pluviómetros que tenemos, vamos a ver cómo o qué información nos dan este tipo de sensórica y aterrizado en CESES, pues cómo podemos visualizar esta información, qué funcionalidades nos ofrece. En primer lugar, he puesto unos pantallazos de lo que sería el apartado, dentro del apartado de la aplicación de CESENS en la web, lo que serían las consultas rápidas, ¿no? Lo que llamamos tiempo real. Esto pues sería esta pantallita de aquí que veis, donde el usuario se puede seleccionar las métricas que más le interesan para hacer una consulta rápida, no para analizar históricos largos y en detalle, sino simplemente para que de un simple vistazo el sistema le ofrezca la información un poquito procesada de lo que se considera más relevante. Cuando clicamos dentro del simbolito este de la pluviometría y tenemos un sensor conectado a la estación, pues se nos despliegan unos informes, os he sacado aquí los dos más relevantes, ¿no? Aquí podemos ver, pues, por ejemplo, la comparación hasta esta fecha, hasta la fecha de hoy, de la pluviometría acumulada que llevábamos en la campaña anterior frente a la que llevamos este año. Bueno, aquí como curiosidad se ve claramente que en la campaña anterior, que sería esta campaña en rojo, tuvimos unas lluvias pues, habituales en primavera, en marzo, abril, donde creció bastante en la pluviometría acumulada, mientras que este año pues ahí no hubo lluvias y fue a final de primavera, entrado verano, ya prácticamente cuando se registraron todos estos sucesos de lluvias tan cuantiosas que han terminado prácticamente igualando la pluviometría acumulada de las dos campañas. Puedo ver un poco cómo se distribuye a nivel temporal la pluviometría a lo largo de mi campaña. También el sistema pues, me ofrece un resumen de los últimos 7 días que ha pasado, ¿no? Me dice que han caído 30 milímetros, que son litros metros cuadrados, y que el máximo en el día ha sido 19,2, que fue este día de aquí. Vale, si yo quiero ir a hacer una consulta un poquito más en detalle y analizar un poco más profundamente la información que me proveen los pluviómetros, ya tendría que ir a la parte de consultas avanzadas, seleccionar la estación correspondiente que quiero evaluar y dentro de las métricas pues seleccionar las correspondientes a pluviometría. Ofrecemos el dato de precipitaciones momentáneas, se da un dato cada 15 minutos y serían estos datos que aparecen aquí, ¿no? Una barrita con la cantidad de litros que han caído, o de milímetros en la dimensional o de litros por metro cuadrado que ha caído en cada una de esas series de datos, y también ofrecemos directamente pues, las precipitaciones diarias, ¿no? Es el sumatorio de todos esos datos puntuales de pluviometría a lo largo del día. Aquí os he puesto esto para que veáis la comparación porque es habitual que da un poco lugar a confusión. Nosotros representamos, aquí tendríais en rosa el dato de pluviometría diaria, mientras que en azul están los datos puntuales de cada minuto. Es habitual que haya un poco de confusión con esta parte porque, claro, el dato de pluviometría diaria se da a las 00 de ese día, digamos que se da a posteriori, y entonces parece que no cuadra bien. Realmente, pues simplemente hay que tener esto en cuenta, ¿no? Que cuando es un dato diario, es un único dato al día, se representa a las 00 y esto representa la suma de los eventos de lluvia que hemos tenido en todo el día. Vale, esto de la misma manera podría en estas consultas avanzadas ver los acumulados y ver los acumulados frente a los distintos episodios de lluvia, ¿no? Para que en esta pantalla veis cómo se ha ido generando ese acumulado por cada uno de los sucesos de lluvia que hemos tenido. ¿Qué más puedo hacer en esta parte de consultas avanzadas? A veces pasa desapercibido dentro de este entorno web. Hay en este botoncito que tenéis aquí estas 3 líneas continuas, si yo clico se me despliegan 2 funcionalidades que bajo mi punto de vista pueden ser interesantes también. Aquí podría incorporar a la gráfica la predicción de AEMET para las próximas 36 horas. Si yo clico en este asterisco me va a representar en la gráfica en línea discontinua la predicción de AEMET para los próximos días, y además puedo comparar entre anualidades completas, tantas anualidades como tenga registro en función de la antigüedad de la estación, ¿no? Aquí os he sacado pues, una gráfica comparando pues, los datos de las últimas 4 campañas, ¿no? Donde se ve pues, un poco cómo ha sido la distribución de las lluvias y cuánto ha sido el total acumulado de cada uno de los 4 años. Esto lo puedo ver en acumulado o lo puedo ver en datos diarios también. ¿Vale?
¿Qué más puedo hacer con esta información? Pues no solo comparar entre campañas, sino que puedo comparar también entre fincas, ¿no? Al final, pues aquí he puesto un ejemplo de una finca de Ollón versus una finca de Baños de Río Tobía, pues cómo ha sido la evolución de la pluviometría a lo largo de esta misma campaña. Como pues en Baños de Río Tobía llovió a finales de mayo y ascendió bastante el acumulado, y en Ollón pues fue más tarde y al final hay una diferencia sustancial entre los dos. En fin, es solo un ejemplo, pero para que veáis que se pueden comparar de forma cómoda entre distintas parcelas. Y por último, lo que os quería comentar de esta parte es la relación esa que os hablaba en la primera diapositiva de la pluviometría con otros parámetros climáticos de interés, ¿no? Concretamente con aquellos que hacen referencia a la humedad relativa del ambiente. Como veis aquí en azul, pues tenemos una serie temporal donde se ven las oscilaciones día-noche típicas de la humedad relativa. Por la noche la humedad sube bastante porque baja la temperatura y por el día baja. Y vemos en verde representados los episodios de lluvia que tuvimos durante estos días. El día 23 de mayo hubo una lluvia ligera un momento y el día 26 de mayo aquí sí que hubo un periodo de unas cuantas horas lloviendo continuadamente. Como veis, la lluvia esta del 23 de mayo se produjo cuando la humedad relativa estaba al 70%. Por tanto, no es condición sine qua non que la humedad relativa esté al 100% para que se produzca la lluvia, ni es el efecto directo. Sin embargo, en este otro día de precipitaciones, pues claro, cuando arranca la precipitación, la humedad relativa todavía no está al 100%, pero rápidamente pues, esta humedad sube al 100% y se satura como consecuencia de todo este periodo de lluvias. Como detalle también he representado en rojo los datos de un sensor de humectación foliar que nos avisa cuando se produce condensación dentro de la hoja, para que veáis también que si bien son complementarias y tienen cierta relación, tampoco se explican una sin la otra totalmente, ¿no? O sea, aquí vemos cómo durante este primer día de lluvia, evidentemente, se produjo condensación en las hojas. Siempre que hay lluvia se produce condensación en las hojas, pero puede haber condensación en las hojas sin que haya lluvia. Y veis que unas horas más adelante, cuando la humedad relativa alcanza el 100%, también se produce condensación en la hoja sin que haya un episodio de lluvia. En este caso lo vemos otra vez igual, y aquí, pues por supuesto, durante todo este periodo de lluvias hemos visto que las hojas han estado mojadas. Y como detalle, lo veremos más adelante también, pero deciros que claro, la información de esta humectación foliar es, bajo mi punto de vista y a efectos agronómicos, mucho más valiosa que la del pluviómetro. ¿Por qué? Porque fijaros que la humectación foliar, el tiempo que las hojas permanecen mojadas, no termina cuando termina la lluvia, sino que hay unas horas después que las hojas siguen permaneciendo mojadas, y eso pues conlleva una serie de riesgos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que yo sería incapaz de cuantificar cuánto tiempo está mojada la hoja simplemente registrando la lluvia, ¿no? Necesito tener una información complementaria que me diga un poco más directamente cómo está mi cultivo. A ver, me había dicho que era lo último y no, perdona. En las funcionalidades estas de CESENS en torno al tema de la pluviometría, pues está también la opción de configurar alertas, ¿no? Que esto pues, se puede ver a través de sistemas externos, pero bueno, si centralizamos toda la información dentro de una misma aplicación, pues siempre es más cómodo. Yo podría crear una alerta, ya tengo un apartado de alertas, además me sale este cuadro de diálogo interactivo, tengo que asociarlo a una parcela, por supuesto, le doy un nombre, lluvia, y aquí selecciono qué condición, pues que las precipitaciones sean superiores a 5 milímetros, pues este ejemplo, consideréis. Lo importante aquí es que yo puedo seleccionar e incluir la predicción meteorológica, la previsión de AEMET para las próximas 36 horas, de manera que si yo clico este botón y configuro la alerta, directamente me va a llegar un mensaje al móvil o al correo, siempre y cuando aparezca que hay dentro de la predicción que se va a cumplir esta condición. De manera pues, que me pueda avisar con un poco de anticipación de qué es lo que va a pasar en las próximas horas, porque claro, muchas veces pues, la funcionalidad de estas alertas de lluvia, si me avisa cuando ya está lloviendo, pues tampoco tiene mucho sentido. Deciros también que estamos trabajando para incorporar, además de la predicción de AEMET, un radar de lluvia de estos que te permite ver un poco en tiempo real la evolución de las nubes, pues para poder complementar un poco esta información de predicción climática. Bueno, pues hemos terminado esta primera parte, que os quería contar un poco pues esta base de qué son los pluviómetros, qué información registran y cómo podemos visualizar esta información. Y a partir de aquí pues vamos a tratar de aterrizar esto dentro del efecto que tiene real sobre los cultivos, ¿no? Me imagino que a todos os sonará este concepto de precipitación efectiva.
Es una palabra que tiene muchos significados en función de qué disciplina o de qué ciencia se esté abordando, pues, y esto da lugar a bastante confusión, porque desde una perspectiva edafológica es diferente que desde una perspectiva agronómica. A lo que a nosotros nos afecta aquí en este sentido, en la agricultura, podemos definir la precipitación efectiva como la fracción de la precipitación total, es decir, una parte de la lluvia total, la parte que infiltra y se queda retenida en el suelo, es decir, que está a disposición del cultivo para satisfacer sus necesidades. Esto, viendo aquí pues, el típico balance de lluvia, el típico balance de agua de una finca, pues podemos ver claramente cómo el agua de lluvia total que entra, tendríamos que descontarle el agua que se pierde por escorrentía superficial y el agua que se pierde por permeación profunda. De esta manera, pues podríamos definir, como digo, la precipitación efectiva como la parte de lluvia que realmente infiltra en el suelo. Vamos a despreciar por ahora la permeación profunda, lo que sería el drenaje, porque es una parte, porque es un proceso posterior. Digamos, diferenciar lo que entra en el suelo frente a lo que se va a construir. Realmente, como efecto para mi cultivo, lo que me interesa saber es lo que está entrando en el suelo y lo que la planta puede utilizar. Entonces, para esto, pues hay distintos métodos de cálculo que los veremos ahora a continuación. Lo que sí que quería remarcar en esta diapositiva es que esta tasa de infiltración, vamos a ver que es bastante difícil de calcular porque depende de un montón de factores. Al final es un dato muy puntual y muy concreto de cada caso. La tasa de infiltración depende del tipo de suelo, de la pendiente que tenemos, del tipo de cultivo, de la intensidad de la precipitación, del contenido previo de humedad que tengamos en el suelo, de si tenemos cubierta o no tenemos cubierta en nuestro suelo. En fin, hay un montón de factores que van al final determinar cuánta agua entra y cuánta agua escurre. Al final vamos a ver distintas ecuaciones para tratar de estimar esto, pero el método más preciso es la observación en campo y al final cada uno en base a su experiencia es el que mejor conoce la respuesta real de su suelo. Por otra parte, decir que las lluvias, bueno, sí, se consideran efectivas cuando apenas hay escorrentía, y lo que quería decir es que bajas precipitaciones, o sea, cuando la lluvia es poco cuantiosa, se suele considerar que son poco efectivas, pero no porque haya muchas, no porque genere muchas escorrentías, sino porque al final, acordarnos de la definición que he dado, consideramos precipitación efectiva aquella parte de la lluvia que infiltra en el suelo y está a disposición del cultivo para satisfacer sus requerimientos. Las bajas precipitaciones normalmente no infiltran hacia capas profundas del suelo, hacia capas donde tenemos absorción activa radicular, sino que se quedan en la superficie y normalmente se evaporan muy rápido antes de que el cultivo las pueda aprovechar. Esta es la razón por la que normalmente tampoco se considera, pese a que no suelen generar mucha escorrentía, que las bajas precipitaciones no suelen ser muy efectivas. ¿Vale? Nada, aquí os he hecho un resumen, hay infinitud de métodos para calcular, para hacer esta estimación de qué parte de la pluviometría total registrada por el pluviómetro es efectiva y qué parte será como escorrentía. Os he puesto pues, cuatro ejemplos, cuatro de los principales de ecuaciones para cómo calcular esto. El más sencillo sería el del porcentaje fijo, al final asumir que siempre de la precipitación total que recibimos, pues un porcentaje fijo es efectiva, infiltra, se suele utilizar entre un 70 y un 90%, claro, que duda cabe, es sencillo de aplicar, pero poco representativo, ¿no? Vamos a verlo como datos un poco reales que distan mucho de la realidad, que se comporte siempre igual independientemente de la situación del suelo, de qué tipo de pluviometría. Hay otro sistema desarrollado por la FAO que digamos que ya divide por lo menos entre dos casuísticas, ¿no? Esto no es para datos puntuales de lluvia, sino que trabajan o bien con valores mensuales de precipitación. Creo que también se pueden utilizar estas formas con valores decadiarios de 10 días, lo voy a dividir con 3, todos esos coeficientes, y es una fórmula empírica pues, que desarrolló la FAO un poco en general para climas subhúmedos y semiáridos. Esta fórmula distingue meses con menos de 70 milímetros de pluviometría acumulada frente a meses con más de 70 y utilizamos estas dos fórmulas diferentes, al final un 60 o un 80% depende del caso, y restándole pues, una cuantía fija a la precipitación total. Estos coeficientes que ajustó la FAO de forma empírica en este método de precipitación fiable, pues también es posible calibrarlos de forma específica para cada suelo, para cada usuario, que serían pues, estas ecuaciones de aquí, ¿no? Que no dejan de ser las mismas, pero con unos coeficientes puestos en forma de letras para que cada uno los defina acorde a cómo
situación concreta que tiene en su suelo. Y por último, pues, he puesto otro sistema que hay del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que también trabaja con valores mensuales, y bueno, serían estas fórmulas de aquí. Vale. Además de estos métodos genéricos, he seleccionado pues, el que a mí me parece que es dentro de las limitaciones que tienen este tipo de metodologías, al final no dejan de ser cálculos indirectos teóricos en base a ecuaciones, lo que a mi juicio pues, es uno de los mejores sistemas en relación la complejidad que tiene versus la precisión. Bueno, he puesto aquí este otro sistema, se me ha olvidado ponerlo en la diapositiva anterior, es otro método del Departamento de Estados Unidos y este pues, es bastante más preciso. Fijaros que la ecuación que utiliza tiene en cuenta esta U, que es el uso consultivo medio mensual, lo que sería las salidas del sistema, la transpiración del cultivo acumulada durante todo el mes, y también tiene en cuenta el estado de humectación del suelo porque utiliza las dosis de riego de los últimos días. El problema de esto pues, es que a efectos prácticos es muy difícil de llevar a la práctica para hacer un cálculo, digamos, de forma más o menos continua de las precipitaciones que tenemos. Y nada, lo que os decía, voy a explicar un poco este método, que es el que a mi juicio pues tiene una mejor relación entre fiabilidad y coste de cálculo. Es un método que desarrolló así, es el Departamento también de Estados Unidos de Conservación de Recursos Naturales, que está adaptado por varios autores españoles a medidas y datos de aquí. Y al final parte de dos premisas, ¿no? Asume que las precipitaciones iniciales no generan escorrentía y que es a partir de un cierto momento, lo que se llama el umbral de escorrentía, cuando se va a empezar a generar esta escorrentía superficial y vamos a empezar a tener pérdidas de precipitación efectiva versus la precipitación total. Esto, bueno, esas pérdidas están representadas aquí en estas líneas, ¿no? Como se ve, pues aquí utilizan precipitación neta y realmente es un poco confuso, porque precipitación neta hace referencia a la que no se utiliza, a la que estamos perdiendo, a lo que sería la escorrentía o la parte no útil de esa pluviometría. Bueno, distintas curvas de cómo evoluciona y cómo a partir de ese umbral de escorrentía evoluciona la capacidad de infiltración de suelo. Se ve un poquito más sencillo aquí en estas dos gráficas de ejemplo, pues vemos cómo las primeras lluvias infiltran totalmente, no hay escorrentía, y a partir de este momento que vamos a calcular con el método del umbral de escorrentía, pues a partir de ahí la parte que se pierde va aumentando, es cada vez más grande de cada serie de datos de pluviometría que tenemos. Vale, para calcular para calcular este umbral de escorrentía, que es en lo que se basa el método de cálculo, se utilizan pues, estas tablas que ya digo las han adaptado distintos autores españoles del método original de los Estados Unidos, ¿no? Al final, lo que tenemos que buscar dentro de este detalle de uso de suelo es en qué caso nos encontramos. Pues es una categoría diferente en función del uso del suelo que estemos haciendo, pues si son frutales, si son cultivos de secano, de regadío, cereales, en fin, ya veis que hay un sinfín de casuísticas. Las tablas discriminan también entre situaciones con una pendiente del suelo por encima o por debajo del 3% y da una categoría en función del grupo de suelo. Esta categorización de los suelos, que va de la A a la D, se corresponde a una clasificación desde más arenoso hacia más arcilloso, es decir, desde más permeabilidad. Los suelos arenosos son más permeables, permiten infiltrar más fácilmente que los suelos arcillosos. De manera, bueno, y esta R y esta N, que solo se da en algunos casos, creo que hace referencia a si el cultivo está plantado de acuerdo con las líneas de máxima pendiente o con las curvas de nivel, porque también pues, el método considera que es importante para la infiltración del agua al discurrir. Al final, lo que tendría que hacer es ir a mi caso concreto, me voy a ver qué uso del suelo estoy haciendo, qué pendiente tengo, qué tipo de suelo tengo, y el sistema y las tablas estas me dan un valor, ¿no? Que sería el de estas columnas. Un valor que lo que representaría es el umbral de escorrentía, el punto a partir del cual llevo en un suceso de lluvia, a partir del momento en el que he acumulado ya tantas precipitaciones caídas que mi suelo va a empezar a no infiltrar tan bien y va a empezar a generarse escorrentía. Eso es lo que me permite calcular este tipo de tablas. ¿Qué pasa también? Pues que muchas veces yo tengo un pluviómetro para varios casos, ¿no? Y tengo distintos tipos de suelo y distintas casuísticas. Pues lo que debería hacer aquí es calcular para cada una de ellas, ver la superficie que representa y al final pues hacer una media ponderada de cada uno de ellos. Vale. Una vez que tengo este dato de este umbral de escorrentía inicial, voy a hacer una corrección del dato a partir del contenido previo de humedad.
Recordad que el sistema asumía que cuanta más humedad tengo, más me va a costar infiltrar y antes voy a alcanzar este umbral de escorrentía, mientras que cuando estoy más seco hay más margen hasta que el suelo empiece a generar escorrentía, ¿no? Y esto lo calculo con la precipitación que he tenido durante los 5 días anteriores. Claro, esto no tiene en cuenta riegos, pero bueno, al final pues es un método aproximado. En función de la precipitación que he tenido los 5 días anteriores y del periodo que se encuentre mi cultivo, si estoy en periodo latente, si estoy en periodo de crecimiento, pues en función de qué valor tenga acumulado, mediante esta tabla puedo calcular si estoy en una situación seca, húmeda o normal. Si estoy en una situación normal, puedo aplicar los coeficientes que he visto anteriormente en las tablas de forma directa, y si estoy en condiciones más secas o si estoy en condiciones más húmedas, en el tipo 1 o en el tipo 3, tendría que irme a esta tabla de aquí para corregir el valor. Es decir, si mi umbral de escorrentía me había salido que era 9, si yo estoy en un tipo 1, es decir, en un suelo seco, voy a tener más margen hasta que empiece a escurrir. Por tanto, podría corregir ese valor, ya veis aquí, para una previa seca, hasta los 21. En el caso contrario, si estoy en una situación muy húmeda, porque ha habido lluvias los días anteriores, tendría que corregir este valor no hacia arriba, sino hacia abajo. En el caso de humedad previa húmeda, y fijaros que se me va a los 5. O sea, el sistema da bastante peso a las condiciones previas de humedad y le influyen bastante. Vale, y nada, una vez que tenemos este dato, esta P sub 0, este umbral de escorrentía, pues simplemente aplicaría esta fórmula que lo que me permite es calcular la escorrentía que he generado durante el proceso de lluvia, ¿no? La P es la precipitación total registrada por el pluviómetro, la P sub 0 es el umbral de escorrentía, el parámetro que he calculado. Ahí hago la fórmula, tengo la escorrentía y entonces pues, la precipitación efectiva no sería otra cosa que la precipitación total menos la escorrentía que tengo, ¿no? Aquí os he puesto pues, un ejemplo de cómo se vería esto en una serie temporal, en un periodo de lluvia que ha estado 8 horas lloviendo, ¿no? Aquí veis lo que ha registrado el pluviómetro cada una de estas horas, 11 milímetros, 8, 40 tal, lo que sería en acumulado, esta pluviometría acumulada. He calculado mi umbral de escorrentía que está aquí a partir de los 19, por lo tanto solo aparece escorrentía a partir de la tercera hora, y aplicando las fórmulas voy generando esta tabla. ¿Qué pasa? Estas tablas son medidas totales. Si quisiera desglosar hora por hora qué es lo que está pasando, pues tendría que restar una tabla menos la otra y de esta manera tendría este valor de aquí, ¿no? Que sería precipitación neta. Es confuso, vuelvo a repetir, esto sería lo que hay de pérdidas, ¿vale? Y podría ir viendo pues por ahora qué es lo que ha pasado. Deciros también que este sistema asume, o parte de la fórmula está generada a partir de la asunción de que las extracciones iniciales son un 20% de la extracción máxima, la extracción potencial del suelo. Muchas veces empíricamente se ha observado pues, que se ajustan mejor valores entre el 5 y el 10%, pero claro, introducir este parámetro en las fórmulas pues, complicaría las ecuaciones un montón, ¿no? A lo sumo, si demostramos que nuestro suelo está mejor con otro coeficiente, pues podría ajustar las fórmulas, como en este caso que os lo he puesto aquí, la que sería la corrección de estas fórmulas asumiendo un 10% en vez de un 20% de abstracción inicial. Vale, una vez que tenemos un método más o menos sencillo de calcular esta precipitación efectiva, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la utilizo, ¿no? Esto al final lo que tengo que, o lo ideal, es utilizarlo dentro de un balance hídrico. Un balance hídrico que lo que hace es evaluarme las entradas y salidas de agua que tengo en el sistema para hacer un manejo general de la producción hídrica de mi plantación. Aquí os he puesto una captura de pantalla de cómo se muestran estos balances hídricos en CESENS. Vemos pues, una campaña de un año, un cultivo de secano, donde comenzamos la campaña asumiendo que estamos en capacidad de campo, hay una reserva de agua disponible en el suelo y a partir de aquí pues, se va evaluando día a día las entradas y las salidas de agua del sistema. Las entradas pues, serían el riego y la precipitación efectiva y la salida sería la evapotranspiración del cultivo. De manera pues, que veis que en morado se representa la evapotranspiración del cultivo y en azul serían las precipitaciones. ¿Veis? Pues como conforme empieza la actividad radicular de la actividad vegetativa del cultivo y empieza a haber transpiración, pues empieza a bajar el balance hídrico, las reservas de agua que tengo en mi suelo, determinadas lluvias pueden volver a subirlas y termina prácticamente agotándose a final de verano las reservas de suelo, y no son hasta con estas lluvias de otoño cuando vuelve a recuperarse las reservas de agua del suelo. Deciros que esto, bueno, tengáis en cuenta
que es una aproximación muy aproximada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos capacidad en el sistema de calcular la precipitación efectiva. Como habéis visto, hace falta datos muy concretos de cada finca, de cada explotación, uso del suelo, pendientes, últimos riegos, últimas lluvias, para poder calcular ese dato en continuo. De manera que al final nosotros el dato que estamos utilizando para calcular este balance hídrico es la precipitación total, no la precipitación efectiva. Digo, para que lo tengáis en cuenta a la hora de interpretar estos valores. Porque, pues ya digo, es que es francamente complicado hacer un procesamiento de la información de forma automática para calcular esta precipitación efectiva. ¿Vale? Y por último, una vez que tengo este dato de precipitación efectiva, pues lo puedo utilizar para tomar decisiones de riego, ¿no? De acuerdo con el método de la FAO 54, pues al final las necesidades hídricas netas, lo que necesitaría mi cultivo sería la diferencia entre pues la evapotranspiración, lo que las salidas de agua, menos la precipitación efectiva. Son los otros aportes, ¿no? Lo que falte de aquí sería lo que tengo que aportar vía riego. Y para esto pues necesito también el dato de precipitación efectiva. Esto sería el cálculo de necesidades hídricas netas. Como sabéis, pues el bruto siempre es un poquito más que el neto, aunque luego se queda menos. Esto lo sabemos todos perfectamente de las nóminas, ¿no? Para calcular las necesidades hídricas brutas tendría que considerar, además de las salidas de agua del consumo de mi cultivo y de las entradas por precipitación efectiva, tendría que considerar la eficiencia de mi sistema de riego. Esto, pues bueno, con las tablas de bibliografía se considera habitualmente que un riego por superficie, un riego a manta, tiene una efectividad del 60%, un riego por aspersión del 75%, un riego localizado con goteros del 90% y un riego con goteros enterrados del 95%. Estos serían los parámetros que tendría que colocar aquí en la fórmula y además de eso tendría que también tener en cuenta las necesidades del agua, que se conoce como fracción del agua del drenaje. Al final sabéis también que pues, hay una tendencia a acumular sales fitotóxicas en la rizosfera del cultivo, pues bien porque están en el agua de riego, bien porque están en los abonos, bien porque están en el suelo y necesito de lavar, de desplazar esas sales, de aplicar un agua extra para que las disuelva y las desplace hacia zonas que no me molestan, pues porque al final un aumento de esa salinidad es lo mismo que reducir el agua útil, ¿no? Cada cultivo pues, tiene una tolerancia a niveles de salinidad, pero bueno, tengo que tener esto en cuenta a la hora de utilizar el dato de precipitación efectiva para calcular las dotaciones de riego que voy a dar a mi cultivo. Bien, hasta aquí hemos visto esto que os decía de los distintos métodos teóricos para calcular la parte que es efectiva de las lluvias que estoy recibiendo y a partir de aquí pues os vamos a enseñar un poco lo que desde CSS entendemos que es una forma pues mucho más viable y mucho más eficaz, mucho de evaluar el efecto que tienen estas lluvias sobre los cultivos, ¿no? Que es pues, utilizando información directa con sensores de humedad de suelo, de realmente ver qué es lo que está pasando en el suelo, porque ya veréis que muchas veces no se corresponde siquiera con esas opciones teóricas que hacen este tipo de sistemas. No siempre la escorrentía se da a partir de determinado umbral, no siempre suelos más secos infiltran más que suelos más húmedos y al final pues, es mucho más interesante ver datos directamente de qué está pasando en el suelo ante la presencia de esas lluvias que tratar de estimar o de calcular de forma muy aproximada y muy tediosa, como habéis visto, la precipitación efectiva. Vale, esto os lo conté un poco en un webinar que hicimos sobre sensores de humedad de suelo, pero pues, bueno, quería aprovechar un poco para recordar el principio de funcionamiento de este tipo de sensores que utilizamos. Son sensores volumétricos o capacitivos que al final lo que miden es lo que se llama la constante dieléctrica del suelo, ¿vale? Son sensores que tienen dos pinchos, son una especie de condensador, generan un campo magnético y lo que miden es la capacidad de cargarse de almacenar cargas del medio que están viviendo, en este caso por el suelo en presencia de agua o de aire. Tenemos la suerte de que esta constante dieléctrica del aire es muy baja y del agua es muy alta, de manera que hay una correlación directa entre el valor que nos da el sensor, esta constante dieléctrica, cuando los poros del suelo están llenos de aire, cuando está seco, frente a cuando los poros están húmedos. ¿Vale? Este es el principio de funcionamiento de los sensores. También decir que tienen un volumen de influencia. Es muy común pensar que solo están midiendo entre medio de los dos pinchos que colocamos y realmente no. Aquí se simplifica bastante bien en la imagen cómo todos estos sensores tienen un volumen de influencia más grande. Depende del modelo, pero se sitúa en torno al litro. Por eso es importante pues, que a la hora de instalarnos asegurarnos que no solo queda bien donde pinchamos el sensor, sino la zona de alrededor también, que no tenemos cosas de aire, que no está demasiada superficie como para que lea parte del aire que hay en el suelo.
A nivel de tipos de sensores, fundamentalmente se montan en dos sistemas, lo que serían los sensores modulares, este tipo de estos aquí, en este caso son los TEO del fabricante Meter, son sensores que miden en una única profundidad y necesitamos, por tanto, una entrada de data para cada uno de ellos, frente a estos sensores de tipo perfil, que ya integran varios sensores a distintas profundidades dentro de un único sensor compacto, digamos que solo utiliza una entrada de data. Cada uno tiene pues, sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, tampoco es cuestión de profundizar aquí mucho, simplemente era por mencionarlo. En nuestra experiencia, ambos dos sistemas funcionan bien, si se instalan adecuadamente. ¿Vale? Y nada, aquí vamos a ir viendo pues, distintos ejemplos de cómo contrastar estos datos registrados por el pluviómetro frente a los datos de humedad de suelo. Aquí veis en la parte del entorno de suelo, en la parte de estructura, donde tendríamos los datos crudos del sensor. Esto es un dato, simplemente este porcentaje representa porcentaje de agua versus volumen de agua versus volumen de suelo, es decir, un 36%, pues quiere decir que en 100 gramos de suelo, 36 son agua y 44, si no digo mal, son suelo, ¿no? Vale. No está procesada la información, digamos que es la parte del sensor en común. Aquí vemos cómo por la respuesta del suelo frente al episodio de lluvia, que el pluviómetro me ha marcado que han caído este día 9,6 milímetros y vemos que el suelo ha infiltrado perfectamente a 25 centímetros e incluso hasta los 60 centímetros también me ha llegado a marcar esta aumentación consecuencia de la lluvia claramente, ¿no? Vale. Aquí, cuando tengo más sensorística, pues claro, puedo ver más cosas en detalle. Aquí en este caso tengo una situación en la que tengo instalada también un pluviómetro y un perfil y un sensor de perfil, un sensor tipo Aquacheck, que me está midiendo datos de humedad de suelo a 6 profundidades diferentes. Aquí se me ha quedado en la captura de pantalla que he hecho y cortado la escala. Creo que la primera graduación está en los 10 milímetros, así que estos son lluvias realmente pequeñitas, ¿vale? Aquí vemos cómo en este episodio de lluvias de otoño pues han infiltrado hasta, o sea, sí que hay una humectación en la capa superficial del suelo de 10 centímetros, pero por debajo no le ha pasado absolutamente nada. Esta es la típica lluvia que os decía al principio, que se considera que no es efectiva porque no se pone a disposición del cultivo, o sea, porque es tan poco cuantiosa que rápidamente se evapora y no llega a estar a disposición del cultivo. Más adelante, sin embargo, pues vemos aquí otros episodios de lluvias, estos pues ya bastante más pronunciados y como durante el primer día el frente de humectación alcanza los 50 centímetros y el segundo, que es una lluvia mucho más pequeña, pero como ya está más húmeda las capas de por encima, aquí sí que llego hasta abajo. Esto es una información pues, que de ninguna manera puedo sacar con el pluviómetro, ¿no? Al final esto pues, me estaría dando, si yo le hago caso a las tablas, pues seguramente que esta precipitación más cuantiosa me daría un porcentaje mucho más alto de precipitación efectiva que la anterior, cuando veo pues claramente que ha sido la segunda, por la situación previa que llevaba, no por la cantidad de lluvia, la que me ha generado, la que ha permitido que la humedad llegue hasta las capas profundas del suelo. Vale, esto también es una cosa curiosa que se puede ver con estos sensores de humedad de suelo. Esto pues, es una escala temporal más grande, son pues, típica primavera de lluvias muy seguidas, lo que nos ha llevado el suelo a saturación. ¿Cómo sabemos que el suelo está en saturación? Pues porque cuando vemos una subida drástica de los sensores, de lo que nos marcan los sensores de humedad, que llega hasta sus máximos y a partir de ahí se queda plano, es decir, no hay una descarga de agua por difusión, por consumo del cultivo, sino que se queda plano, sigue lloviendo y tampoco sube, es decir, que no tiene más capacidad de almacenamiento, esto claramente nos está indicando que estamos en una situación de saturación, ¿no? Donde hemos llenado todos los poros del suelo de agua y no hay más capacidad. Todo lo que entre o bien va a escurrir por fuera o se va a ir hacia abajo. Esto, pues bueno, tampoco lo puedo saber con un pluviómetro normal y necesito estos sensores de humedad del suelo. Que puedo hacer algo o no, pues ya es otra cosa. Al menos soy capaz de identificar la situación que está sufriendo mi cultivo, que es, pues bueno, puede tener un riesgo de anoxia, de enfermedades o lo que sea.
Más ejemplos, pues bueno, vemos cómo realmente la respuesta del suelo es que es muy variable ante distintas lluvias. Aquí veis este desfase temporal que os digo que a veces puede dar lugar a confusión. A veces los clientes llaman y nos dicen, oye, es que el dato del pluviómetro me lo marca mucho antes que responde la humedad de suelo. Daros cuenta de lo que os decía al principio. Este dato es un dato diario de pluviometría y por tanto está representado a principio del día 17, pero seguramente que temporalmente estas lluvias se han dado por aquí, por medio del día, cuando el sensor ha respondido. Nada, aquí vemos pues también 4 o 5 días seguidos de lluvia y cómo pues una lluvia bastante cuantiosa, realmente estamos en torno a los 15, 10, 15 milímetros, ha generado una humectación en las capas superficiales, pero no ha llegado abajo y son estas lluvias siguientes, la siguiente pequeñita tampoco, y ya son estas lluvias siguientes ya muchísimo más cuantiosas las que han conseguido llegar hasta las capas más profundas. Fijaros que tampoco hay una relación directa entre la cantidad de lluvia que nos registra el pluviómetro y lo que se humedece el suelo, es decir, y la respuesta de humectación. Por eso os quiero remarcar que realmente no tengo una forma de saber qué está pasando en el suelo en términos de efectividad de la lluvia exclusivamente con los pluviómetros. Necesito de tener información de dentro del suelo de qué es lo que está pasando. Y de la lluvia, pues ya se ve cómo deja de llover y aquí aparece el típico perfil de escalón que representa pues, la dinámica diaria de absorción y cultivo, ¿no? Como por las noches se queda más plano y por el día pues, los procesos de absorción radicular consumen el agua y va bajando. ¿Vale? Antes de este periodo, aquí puedo ver claramente cómo mi cultivo, estamos a 40 centímetros, zona de absorción activa, como mi cultivo antes de este periodo de lluvias estaba sufriendo un estrés hídrico severo. Fijaros que antes de que llegasen estas lluvias no se aprecian episodios de consumo durante estos días, sino es hasta después de estas lluvias cuando ya vemos que hay actividad radicular y consumo. Por tanto, seguramente en estos días de antes pues, estaba habiendo un estrés hídrico fuerte y mi cultivo estaba viéndose limitado por la falta de disponibilidad de agua en el suelo. Más ejemplos, pues esto es un suelo que le cuesta bastante infiltrar, ¿no? Pese a haber lluvias, pues claro, sí, de 30 y pico milímetros y durante todo, y estas que no son tan cuantiosas, pero hay muchas lluvias seguidas. La capa superficial sí que responde claramente, se llega incluso a apreciar lo que parece un drenaje aquí, pero no penetra en el suelo la humedad, ni más tarde ni más temprano. Esto puede ser debido pues, a muchas causas, ¿no? Puede haber una suela de labor, puede haber un horizonte impermeable, puede ser que, no lo sé, en fin. Pero que una vez más yo no puedo saber qué está pasando en estas zonas del suelo, que es la que más me importa a nivel radicular del cultivo, si no tengo datos de humedad de suelo atendiendo exclusivamente a los datos de pluviometría. Esto es un ejemplo que os he traído, un ejemplo real que nos pasó hace poco. Esto es una finca en la que tenemos instalado un pluviómetro junto con un sensor de humedad de suelo, en este caso a una única profundidad a 30 centímetros. ¿no? Y tuvimos pues, estos episodios de lluvias tan cuantiosos que tuvimos aquí en La Rioja el mes pasado, donde el pluviómetro pues, registró 5 días con lluvias, por lo menos 3 de ellos, por encima de los 10 milímetros, ¿no? Que presumiblemente todo el mundo espera que esto va a infiltrar en el suelo y va a tener una repercusión en la capacidad de agua que ya almacenado. Bueno, pues nos llama el cliente diciendo que no funcionan los sensores de suelo, que el pluviómetro y la propia vista, ¿no? Que está habiendo muchísimas lluvias y que el sensor no responde. Entonces, claro, lo primero que haces, por supuesto, es dudar del sensor. Al final la tecnología también falla y hay que comprobar que funciona. Le dijimos, vale, pues vamos a ver, vamos a descartar si efectivamente quien miente es el sensor, o no es que mienta el pluviómetro, pero que no está infiltrando esa agua que tienes en el suelo. Y entonces a las 3 o 4 días fuimos con un caldero de agua con bastantes litros a echarlo justo encima del sensor. Y fijaros cómo responde el sensor. Directamente sube la humedad y nos marca por lo que está pasando. Realmente ha entrado agua dentro del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente no sé si por A o por B, si ese suelo está muy compactado, si hay mucha pendiente, si la cubierta le afecta o lo que sea, pero ante un episodio de lluvias tan cuantioso como este, no entró nada de agua en el suelo a 30 centímetros. Y claro, si hubiéramos hecho caso a esto, pues hubiéramos tomado una decisión totalmente distinta de lo que vemos aquí realmente que está pasando, ¿no? Y que nos podemos fiar de este dato porque realmente, claro, hay una respuesta. Fijaros que ante este cubazo de agua, ante el corte directo de agua ahí, sí que conseguimos que infiltre y que se levante la humedad del suelo, pero estas lluvias posteriores tampoco le hacen ni cosquillas, que claro, son menos cuantiosas.
Otro caso más curioso, pues fijaros, dos estaciones que tenemos muy cerca, ¿no? En un sitio también con sensores de humedad y con pluviómetros. Fijaros, pues son los mismos días, como los pluviómetros han registrado prácticamente las mismas precipitaciones, ¿no? El día 1 de junio una precipitación, el día 2 un poquito de lluvia y el día 3 bastante lluvia. Pues fijaros cómo ante el mismo registro de los pluviómetros, dos suelos ligeramente distintos porque están bastante cerca, tienen una respuesta totalmente diferente, ¿no? Mientras que en este primero la lluvia de este día infiltra hasta los 20 centímetros y con la del último ya sí que llega hasta abajo, fijaros con un suelo diferente, con el mismo dato del pluviómetro y con el mismo método de cálculo hubiera obtenido la misma precipitación efectiva y sin embargo fijaros qué respuesta diferente, ¿no? Como veo aquí, pues que en este segundo caso le cuesta mucho más infiltrar, puede ser un suelo más arcilloso, más duro y con esta segunda lluvia no consigo prácticamente infiltrar hasta los 20 centímetros y con los últimos días ya más cuantiosos, pues al final termina respondiendo la capa de 30, pero hasta abajo tampoco llega, mientras que en este caso sí que ha llegado. Lo que quiero decir es que al final cada caso es un mundo y es muy difícil hacer ecuaciones y sistemas que permitan o contemplen o integren todas las variables que nos están afectando. Este es otro ejemplo, en este caso pues un poco más completo, donde ya comparamos datos de humedad de suelo de los sensores frente a datos del pluviómetro y de los caudalímetros, datos de riego en verde, ¿no? Y aquí podemos ver pues, de forma integrada en una única gráfica cómo responde el suelo frente a los distintos factores, tanto de lluvia como de riego. ¿Vale? Lo mismo, esta es dinámica de escalón, bien, no me voy a entretener mucho con todas las gráficas. Aquí, pues otro ejemplo que os quería traer como curiosidad también. Mediante los sensores de suelo, en este caso es un ensayo que tenemos en el que estamos comparando un cultivo con cubierta vegetal frente a un cultivo con laboreo, ¿no? Tratando de evaluar un poco, pues además de otras cosas, qué efecto tiene las lluvias, qué efecto tiene la cubierta sobre la infiltración del suelo en los periodos de lluvias. Aquí podéis ver como en el primer caso, en el suelo desnudo, pues tenemos 3 episodios de lluvias y pues bueno, hay una respuesta del suelo, pero claramente en la estación que tiene cobertura, en la estación que tiene cubierta vegetal, la infiltración es muchísimo más pronunciada, estamos en el mismo tipo de suelo, que es la misma parcela, es muchísimo más pronunciada ante los episodios de lluvia. Pues bien, me imagino que aquí habrá un conjunto de factores, al final estas raíces que generan pues, estructuras que favorecen la infiltración por los poros del suelo, quizás también por la presencia de esa cobertura permite una mayor retención del agua en superficie y que termine infiltrando más, pero en fin, veis también el efecto de la cubierta sobre la infiltración del suelo evaluado mediante sensores de humedad de suelo. Vale, hasta ahora os he hablado de cómo ver esta información con las medidas directas que nos dan los sensores de humedad de suelo. Vamos a ver pues, cómo también es un poco reciclado de la presentación que hice de la parte de sensores de humedad, pero que creo que es interesante y que al final es útil entender esto para poder interpretar los sensores. Me refiero al procesamiento de la información cruda de los sensores a un único dato de agua útil de suelo que sea pues, un poco más, que permite ver tanto detalle, que sea un poquito más fácil, más cómodo, más amigable de verlo de un simple vistazo. Para esto, pues, lo que necesitamos saber es los dos límites de los que hablamos siempre, que es la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ¿no? Al final, la capacidad de campo representaría el límite máximo de almacenamiento de agua de mi suelo, mientras que el punto de marchitez permanente sería la mínima cantidad de agua a partir de la cual el cultivo ya no lo puede absorber. Estos dos puntos varían mucho en función del tipo de suelo que tengo. Aquí en esta gráfica se ve visualmente bastante bien la diferencia entre los dos extremos, entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso, y fijaros que claro, yo necesito tener estos límites para saber qué significa ese dato de mi sensor, porque si yo estoy en, por ejemplo, un 25% de humedad, no tiene nada que ver un 25% de humedad en un suelo arcilloso en el que todavía estoy muy lejos de su capacidad máxima de almacenamiento, que un 25% en un suelo arenoso donde estoy por encima de capacidad de campo, donde estaría saturado. En fin, que necesito definir estos límites para poder interpretar correctamente y procesar la información de los sensores de humedad. Aquí hay unas tablas generales de los típicos puntos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente en función de la textura de suelo. Como veis, hay bastante amplitud, ¿no? Desde un suelo arenoso que puede tener su capacidad de campo al 15% hasta un suelo arcilloso que puede llegar al 40%, incluso al 50% de humedad.
¿Cómo hacemos nosotros la calibración de estos sensores en CESENS? Pues dentro de este apartado, dentro del suelo, se abre este diálogo interactivo y lo que pedimos al usuario es que introduzca la textura de su suelo. De manera que mediante pues, las ecuaciones genéricas, las ecuaciones de Saxton, se asignan unos puntos iniciales, un punto de partida, unos puntos teóricos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. A partir de estos dos límites hay un algoritmo que está revisando los datos, hace la media de los máximos y de los mínimos y va ajustando continuamente esos dos límites. Idealmente, y lo que siempre recomendamos es ir a ver en las gráficas ese punto donde cambia la pendiente de descarga, cuando nos aseguramos de que el suelo se ha saturado y está descargando agua, en el punto en el que cambia la pendiente, en el que se suaviza un poco la pendiente de descarga, ahí es donde se asume normalmente que está la capacidad de campo. Que deja de haber pérdida de agua por gravedad, que es muy rápida, y pasa a ser la pérdida de agua pues, por difusión o por consumo de la planta. Y en ese cambio de pendiente es donde solemos determinar manualmente la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Una vez que tenemos este dato, una vez que tenemos el dato de cada sensor aterrizado dentro de un límite máximo y mínimo, pues ya es más o menos sencillo integrar todo dentro de un único valor, ¿no? Yo necesito definir la profundidad efectiva de mis raíces, qué profundidad de suelo considero que es útil para mi cultivo, hasta dónde puede coger el agua, y a partir de ahí, pues con un sencillo cálculo, con una suma de láminas de agua, se asume pues, que el sensor que está colocado a 10 centímetros es representativo de los primeros 20, el que está a 30 de entre 20 y 40, cada uno, se calcula para cada uno cuál es el agua útil que tiene en esa unidad de volumen, se suman todos y se termina pues, ofreciendo en esta otra parte del entorno de suelo, en el agua útil, un único valor que representa la capacidad, digamos, mejor dicho, que el almacenamiento, la cantidad de agua útil que hay presente en mi suelo. Vale. Importante decir aquí, porque da lugar a mucha confusión, que este dato, aunque también se da en porcentaje, se da de las dos maneras, en dato absoluto, en milímetros, litros por metro cuadrado, o en porcentaje, no tiene nada que ver con el dato de porcentaje que me daba el sensor en crudo. Quiero decir, el dato del 30% que me estaba dando el sensor de 20 centímetros hace referencia a que hay un 30% de agua en el total de su. Esto no tiene nada que ver, o sea, esto es un porcentaje relativo, es de la capacidad de almacenamiento de agua que tiene mi suelo. ¿En qué porcentaje estoy? Que aquí me salga un 0% de agua útil no quiere decir que no haya agua en mi suelo. Siempre va a haber un remanente de agua en el suelo, pero que no está disponible para el cultivo. Es importante entender esto porque da lugar a muchos malentendidos, ¿no? Y bueno, esto sería pues, un ejemplo de cuando tenemos bien calibrado un sistema, cómo se puede manejar el contenido de humedad de suelo utilizando pues, esta gráfica que es bastante más amigable que las anteriores con un único valor. Aquí puedo definir fácilmente por límites máximos y mínimos, establecer alertas y hacer un manejo del cultivo diferenciado en función de cada fase lo que me interese, pues permitir un agotamiento, al final un estrés hídrico mayor o menor. Cuando yo voy desplazándome con el cursor por encima de estos valores, este cilindro me da una ayuda, digamos, me representa en qué situación estoy, me dice qué porcentaje de agua útil y cuántos milímetros tengo de almacenamiento en mi suelo, y lo que es más importante, me dice cuántos milímetros por debajo de capacidad de campo estoy, es decir, qué volumen de agua tendría que aportar si por mi riego quiero llegar a capacidad de campo y qué margen tengo hasta llegar al umbral inferior que me he definido. Cuánta agua de reserva me queda hasta llegar ahí, ¿vale? Para pues, facilitar un poco la toma de decisiones en los sistemas de riego. Vale, y nada, ya para terminar, pues algún ejemplo más de esta relación de los sensores de suelo frente a los datos de los pluviómetros, viendo un poco la comparación de lo que sería ver los datos crudos de los sensores frente a este dato de agua útil una vez que hemos calibrado el sistema, ¿no? Aquí veis un episodio de lluvia donde, una vez más, acordaros que esto es diario a las 00 y, o sea, que este dato de pluviometría se corresponde con esta subida del sensor, ¿no? Vemos pues cómo durante las primeras lluvias solo infiltraba en las capas superiores y una vez que está más húmedo, por el típico que visto anteriormente, llega más abajo. Esto que es un poco más tedioso de interpretar, pues yo el sistema adecuadamente, pues ya se me representa en un único dato de agua útil, donde pues aquí veo claramente el efecto que tiene, el peso que tiene el hecho de que se hayan hidratado las capas inferiores del suelo en la capacidad de reserva de mi suelo, ¿no? Pues en este momento llego al 100% de su almacenamiento. Fijaros que en todos los niveles que estoy considerando estoy por encima de capacidad de
Vale. Nada, más ejemplos de cómo ver, de cómo se ve este dato integrado de agua útil. Aquí os quería enseñar un detalle y es esa imprecisión que os hablaba del balance hídrico, ¿no? El balance hídrico está siempre representado encima de los datos de suelo y fijaros que en este caso hemos tenido un episodio de lluvias que sí que han infiltrado en el suelo, han llegado prácticamente a saturación, la curva de balance hídrico ha aumentado porque hay más aportes que salidas del sistema, entonces el balance es positivo y va ganando. Durante todos estos días no ha habido aporte de agua, por tanto el agua se va consumiendo y, y el balance es negativo y va bajando, pero fijaros aquí en el detalle este. El día 6 de julio hay una lluvia de cerca de 10 milímetros que el cálculo, la ecuación que calcula mi balance hídrico la tiene en cuenta como una entrada de agua al sistema. Una entrada de agua superior a la salida, a la transpiración de ese día. Entonces, mi balance hídrico ese día sube. Fijaros, sin embargo, que el suelo no ha detectado para nada esa lluvia, o sea que ha llovido, pero no sé dónde se habrá ido, se ha quedado en las hojas, ha habido escorrentía, pero realmente no ha habido un aporte de agua dentro del suelo, ¿no? Entonces aquí es una vez más pues, ejemplificar esa diferencia de hacerle caso exclusivamente al dato del pluviómetro y cómo nos puede engañar, ¿no? Realmente pues, vemos que pese a que haya llovido este día, no ha habido, y el balance hídrico se tiene en cuenta, no ha habido un aporte de agua efectivo a mi suelo. Vale, nada más ejemplos pues, de un suelo que en este caso que infiltra perfectamente, ¿no? Vemos cómo hay una respuesta rapidísima ante los periodos de lluvia, cómo hay una descarga y se ven hasta estos escalones que ya os decía, y bueno, cómo se integra esta información en el agua útil. Esto sería una campaña un poco más grande, ¿no? A nivel, hasta ahora estábamos viendo pues, días concretos, más que horas, esto sería pues, un periodo temporal más grande en el que bueno, se agrupan los periodos de lluvias y vemos la respuesta del suelo en términos de agua útil. Como con estas lluvias de junio de este año, pues una vez más hemos llegado prácticamente a saturar el suelo y a partir de aquí pues ha habido una descarga, si bien en este caso esta lluvia puntual de aquí de julio sí que ha hecho un efecto sobre la infiltración del cultivo. Por último, ya para terminar, quería ejemplificar que he hablado todo de sensores volumétricos, porque pues, son los que se utilizan habitualmente más en nuestras condiciones, dado que pues, hay muchos cultivos de secano, o sin secano se hace un riego deficitario y se alcanzan valores de humedad de suelo bastante bajos, pero que si utilizamos sensores, lo que se llaman sensores tensiométricos de potencial hídrico, lo que sería la versión digital de los tensiómetros de toda la vida, pues también es posible evaluar el efecto de las lluvias, ¿no? Aquí tenéis una gráfica de cómo, pues en el caso de instalar estos sensores, también hay una respuesta clara, en este caso, pues no a las primeras lluvias, pero sí a estas más cuantiosas del sensor de humedad de suelo frente a estas lluvias. No son muy habituales, digo, porque tienen un límite de, creo que a partir de los 200 kilopascales no miden bien, se satura su límite de sequedad y claro, pues esto en cultivos hortícolas con riegos muy frecuentes, pues sí que se mantiene el suelo dentro de esos rangos, pero en nuestras condiciones de fruticultura por aquí pues no es tan habitual. Por último, nada, esto realmente os lo he contado antes, que sería la otra parte de sensores de medida directa, cómo pues, evaluar el efecto de las lluvias sobre el cultivo, ¿no? Que es la parte de que mojaría al cultivo, pues tanto en términos de eficacia de los tratamientos fitosanitarios que realizamos, si se ha lavado posteriormente o si no, como en el tema de varios modelos de enfermedades y de predicción de plagas que tienen en cuenta o que necesitan datos de humectación foliar. Los modelos más primigenios utilizaban datos de lluvia para arrancar pues, determinadas fases y, perdón, claro, porque no había datos directos de información de condensación en hoja. A día de hoy que tenemos ya disponibles todos estos sensores y además bien y son económicos, pues es mucho más representativo evaluar también lo que se ha mojado el cultivo a partir del dato de humectación de hoja que a partir del dato del pluviómetro, que como podéis ver, pues, la humectación foliar tiene yo sé que cuando llueve se moja, pero cuando llueve, pero no sé cuánto tiempo va a estar mojado y esto es lo que me da el sensor de humectación foliar y además hay otras muchas situaciones en las que pues, con DPVs bajos, altas humedades relativas, sobre todo por la noche, también puede aparecer condensación sin necesidad de que haya lluvia. Así que nada, esto es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por vuestra atención.